Imagina esto. Con lo que un club europeo pagó por un solo jugador, literalmente te alcanzaba para levantar un estadio nuevo con butacas cómodas, baños que no huelan a caño y hasta palcos VIP con pantallas 4K. Pero no, en lugar de ladrillos y cemento, esa fortuna se fue a parar en un fichaje, que terminó saliendo peor que tu quiniela del Mundial. Y aquí es donde empieza el chisme financiero de lujo. El Barcelona y el fichaje de Philippe Coutinho en 2018. Un movimiento que se convirtió en el monumento más caro al fracaso futbolístico de los últimos tiempos. El Barça soltó la cartera como si fuera multimillonario en Las Vegas. Nada más por la transferencia. Al Liverpool le cayeron 145 millones de euros. Sí, 145 millones. Para que te des una idea, con esa lana te armabas el nuevo Estadio de León en México, que costó alrededor de 120 millones. Y todavía te sobraban unos 25 para llenar la despensa de todo Guanajuato con tacos al pastor por un mes. Y lo irónico es que ese gasto no fue para un inmueble que durara 50 años, sino para un jugador que terminó durando menos de lo que tarda en caerse tu internet cuando lo necesitas. El contexto era puro desespero culé. Neymar se había ido al Paris Saint-Germain en un fichaje que reventó el mercado con 222 millones de euros. El Barça, humillado y con el dinero fresco en la cuenta, se puso nervioso. Necesitaban una estrella que tapara el hueco, calmara la afición y demostrar que seguían en la élite. Y ahí apareció Coutinho, el brasileño del Liverpool, brillante en la Premier, habilidoso como mago de feria y con la etiqueta de crack, que prometía ser el socio perfecto de Messi y Suárez. El problema es que el precio se infló como burbuja inmobiliaria en la Roma antigua. Todos sabían que el Barça tenía dinero fresco, y el Liverpool dijo: «Pues órale, páguenme como si Coutinho trajera poderes mágicos». Y el Barça, en un acto de compra compulsiva peor que el Buen Fin, dijo que sí. Pero el negocio detrás fue todavía más jugoso para algunos. El Liverpool salió ganón como nadie. Con esa venta, no solo llenaron la caja, también financiaron la llegada de Van Dijk y Alisson, dos fichajes que a la larga los hicieron campeones de la Champions y de la Premier. O sea, mientras el Barça tiraba dinero en Coutinho, el Liverpool armaba un equipo que le terminó quitando la corona en Europa. Negocio redondo para los ingleses, ruina para los catalanes. Y por si fuera poco, los representantes del jugador también se llevaron una mordida millonaria, como siempre pasa en estas operaciones, porque detrás de cada presentación oficial, con camisetas nuevas, hay una fila de agentes, asesores y comisionistas que cobran como si hubieran metido un gol de chilena en una final. El arranque fue de telenovela. Coutinho presentado con bombos y platillos, camiseta número 7, sonrisa brillante y hasta discurso de «Cumplo un sueño al llegar al Barça». Pero el sueño se volvió pesadilla rapidito. Entre lesiones, falta de adaptación y un sistema que nunca lo aprovechó, Coutinho pasó de promesa millonaria a banca de lujo. Y el Barça, en vez de presumir al nuevo Neymar, terminó con un jugador que parecía más inversión fallida que refuerzo estelar. Lo más sabroso de este fichaje no es solo lo que costó, sino cómo estuvo armado el contrato. Oficialmente, el Barça pagó 145 millones de euros, pero esa cifra podía subir hasta 160 por variables. Variables que, por cierto, eran tan ridículas como costosas. Si Coutinho jugaba cierto número de partidos, ¡pum!, 20 millones extra. Si el Barça clasificaba a la Champions con él en plantilla, otros 5 millones. O sea, el Liverpool no solo cobró por el jugador, también por cada respiro que daba. Imagínate pagarle a alguien porque existe. Así de mal negociaron en Barcelona. Era como cuando compras un coche a crédito y te das cuenta de que los intereses cuestan casi lo mismo que el coche. Y ojo, el Liverpool no tuvo que hacer nada. Cada vez que el Barça cumplía con una de esas condiciones automáticas, los billetes caían en Anfield como lluvia inglesa. Lo irónico es que Coutinho ni siquiera tenía que brillar para que eso pasara. Bastaba con que estuviera inscrito y que el Barça siguiera en Champions, cosa que ya era tradición culé. Resultado: el Liverpool financió su resurrección futbolística prácticamente con dinero regalado por Cataluña. Eso sí es negocio del fútbol, aunque para un solo lado. ¿Quién perdió? Pues el Barça, clarísimo.
Perdieron dinero, perdieron prestigio y perdieron tiempo. Para colmo, Coutinho terminó cedido al Bayern de Múnich, que encima lo usó para clavarle 2 goles al propio Barcelona en ese infame 8-2 de la Champions de 2020. O sea, el fichaje que debía salvarlos fue parte de su humillación histórica. ¿Quieres una ironía más cruel? El Barça todavía le seguía pagando parte del sueldo mientras lo veían golearles con otra camiseta. Eso es como pagarle a tu ex para que se vaya de viaje romántico con su nueva pareja. El salario tampoco era cualquier cosa. Coutinho cobraba alrededor de 13 millones de euros netos al año. Traducido a tacos, con lo que ganaba en un mes, podía invitar a toda la Ciudad de México a cenar pastor con piña y refresco incluido. En la escala de salarios millonarios del fútbol, no era el más alto, pero sí suficiente para ponerlo en la lista de fichajes caros que jamás justificaron la inversión. Y ahí es donde la comparación se vuelve divertida. Mientras un estadio nuevo puede durar medio siglo y generar ingresos constantes, un fichaje como este se te desinfla en un par de temporadas. Es como comparar abrir un restaurante sólido contra gastarte todo en una fiesta de fin de semana. Y no olvidemos a los patrocinadores. Cuando un club ficha a una estrella, las marcas suelen alinearse esperando exposición global, ventas de camisetas y fotos en espectaculares. Con Coutinho eso fue humo. Se esperaba que su camiseta se vendiera como pan caliente, pero ni en Brasil explotó la fiebre. Resultado, Nike y compañía vendieron menos de lo que habían proyectado. Así que no solo el Barça perdió, también los patrocinadores, que apostaron a que Coutinho sería un fenómeno comercial. En pocas palabras, todos los que esperaban llenarse los bolsillos con su imagen terminaron con un fiasco. Si ponemos todo esto en contexto económico, es brutal. El fichaje de Coutinho costó más que estadios enteros como el Wanda Metropolitano de Madrid, que salió en 300 millones, pero para albergar 67.000 personas durante décadas. O el nuevo San Mamés de Bilbao, que se construyó por unos 180 millones. O sea, por el precio de Coutinho tenías media obra de infraestructura deportiva, con vida útil de generaciones. El Barça eligió lo efímero y les explotó en la cara. Es como si alguien hipotecara su casa para comprarse un Ferrari que termina guardado en el taller más tiempo que en la carretera. Lo más irónico es que este caso no es aislado. Es casi una tradición en el negocio del fútbol. Fichajes millonarios que prometen títulos y terminan siendo memes financieros. Y lo peor es que, mientras la afición sufre, hay gente que sí cobra aunque el jugador no rinda. Agentes, intermediarios, clubes vendedores. En el deporte, como en la vida, siempre hay alguien que sabe cobrar incluso en las derrotas. Lo más loco de todo es que el caso Coutinho no fue la excepción, sino el manual de lo que ha seguido pasando en el negocio del fútbol. Si miras hoy al Chelsea, por ejemplo, llevan gastados más de 1.000 millones de euros en fichajes desde que Todd Boehly llegó como dueño. Compraron jugadores jóvenes con contratos larguísimos, como Enzo Fernández y Moisés Caicedo, pagando más que si estuvieran levantando media docena de hospitales en Londres. Y el resultado, al menos hasta ahora, ha sido tan decepcionante como ese «mañana empiezo la dieta», que nunca llega. El fútbol moderno está lleno de equipos que tiran dinero esperando magia, y lo único que consiguen es inflar el mercado todavía más. El PSG también es un caso de manual. Después de la bomba de Neymar, han seguido sumando estrellas como si fueran figuritas de colección, pero con resultados cuestionables. Un club que domina su liga local, sí, pero que no consigue la Champions. El contraste es evidente. Gastar a lo loco no garantiza títulos. Lo que garantiza es que siempre haya representantes, abogados y patrocinadores forrándose a costa de la ansiedad de un club. Y claro, las camisetas a precios de robo para la afición, que termina pagando el pato, como si fueran accionistas del desastre. Y si lo comparas con el Real Madrid, la diferencia es brutal. Florentino Pérez, que se sabe todos los trucos del negocio del fútbol, dejó pasar a Coutinho sin pestañear, pero invirtió en jóvenes como Vinicius y Bellingham, que hoy valen oro. El Barça gastó 145 millones en humo, mientras el Madrid gastó menos en un jugador que ahora está en la lista de Balón de Oro. Negocio contra despilfarro, la historia de siempre. Y eso te dice algo claro. En el fútbol, como en la vida, no siempre gana el que más gasta,
sino el que sabe en qué gastar. Al final, el fichaje de Coutinho se convirtió en símbolo de una era oscura en el Barcelona. Gastos desmedidos, mala gestión y resultados pobres. Y lo peor, la deuda que dejaron esos movimientos todavía la están pagando. El club entró en crisis económica tan seria que tuvieron que activar palancas financieras, vender parte de sus derechos de televisión y hasta hipotecar ingresos futuros para sobrevivir. Todo por una serie de apuestas millonarias que no dieron frutos. O sea, el Barcelona hipotecó su futuro para pagar fiestas que nunca fueron divertidas. En cualquier empresa, eso se llama fraude financiero. En el fútbol, se llama temporada de fichajes. Pero, ¿por qué nos importa esto a nosotros? Porque sigue siendo la misma historia una y otra vez. Clubes que gastan cifras absurdas esperando que un solo jugador cambie todo, como si el fútbol fuera un videojuego. Y la moraleja es dura. Detrás de cada gol, detrás de cada camiseta que compras, hay un negocio gigantesco, donde siempre alguien gana, aunque el balón no entre. Los hinchas lloran, pero los agentes y los clubes vendedores cuentan billetes. Así que sí, Coutinho costó más que un estadio, y dio menos espectáculo que un torneo de barrio. El Liverpool salió ganón. El Barça quedó como el primo que pide prestado para invertir, y lo pierde todo. Y la lección sigue siendo la misma. En el fútbol, la pelota rueda por la cancha, pero la verdadera jugada está en la chequera. Y la próxima vez que veas a tu equipo fichar a la gran estrella, recuerda, puede ser la gloria eterna. O el próximo fracaso millonario que costó más que un estadio. Y, sinceramente, casi siempre es lo segundo. Porque en este deporte no siempre gana el que mete goles. Muchas veces gana el que sabe cobrar. Si quieres más chismecito financiero del fútbol, suscríbete. Porque detrás de cada partido siempre hay alguien contando billetes.